No pude verla personalmente en ese Zoom que teníamos ahí. Cuéntame, Ari, ¿cómo ha sido tener a estos personajes, no, cobrar vida, a estos personajes que escribiste, que han revolucionado el mundo literario después de Wattpad? ¿Cómo ha sido para ti toda esta experiencia? Ha sido muy bonita, o sea, a veces abrumadora, porque son muchas cosas, entonces cuando tenemos la adaptación llega un nuevo público, entonces ya no son solo los lectores, sino también las personas que nunca han visto, o sea, que nunca han leído el libro y que también se ven la película y luego yo creo que se alimentan de sí mismos. Entonces creo que en general la experiencia ha sido muy bonita, pero hay momentos en los que tengo como que alejarme un poquito de las redes y respirar porque puede ser bastante, ¿no? Para procesar. Normal, Sí. normal. Y para ti, Marcel, ya hablamos de la primera entrega. Sí. Ahora en esta segunda, ¿cuál ha sido el mayor reto a nivel de dirección al que te has enfrentado? Quizá las inclemencias del tiempo, fíjate. O sea, es una tontería de respuesta, pero quizá los personajes estaban tan claros con la primera película, habíamos hecho tanto trabajo para que esto estuviera todo definido, que embarcarnos en profundizar más con ellos fue la parte divertida. La complejidad, quieras que no, fue el estar en la Costa Brava con un día con viento, un día con lluvia y un día con un sol aterrador. Pero bueno, mira, oye, Y, queda bien. y para los dos, ¿cómo creéis que los espectadores van a tomar ahora esta secuela a través del mar? Bueno, yo creo que después de la segunda película van a quedar procesando un buen rato, pero de una buena manera, y les va a traer muchas emociones fuertes, lo cual es bueno porque si tú terminas una película y no te hizo sentir nada, entonces, ¿qué viste, no? Así que creo que va a haber mucho drama, mucho show, y a la gente le gusta eso. Creo que va a ser una película muy entretenida y creo que la van a pasar bien. Sí, yo creo que es una película que va a dar mucho que hablar porque tiene escenas que son bastante inolvidables. Eh, yo creo, claro, Les va a dar ganas de comer helado. claro, yo creo que vamos a vender muchos helados después de esto. Tenemos que empezar la marca de ¿Está patrocinado por Ari- Wattpad? Sí. una marca de helados o empezamos nuestra marca de helados, Ari. Total. ¿No? Si tuviéramos Claro, una marca de helados, ¿qué nombre le pondríais? a través del helado. Esa está buena. Es A horrible. través del helado, Lo me siento, encantó. lo siento mucho. Pero bueno, si pensa, así trabajamos, Ari y yo, ¿ves? Son ideas maravillosas, vamos, nos sobran. Pero sí, yo creo que es una película que está llena de aventuras y de emociones. Algo que nos tenemos muchas ganas de marcarnos con esta película era, por un lado, profundizar en los personajes, sobre todo, pero queríamos que no fuera una película que dijeras, ah, he visto la segunda parte y es más de lo mismo, o es un rollo, o ah, sí, pasa esto que es previsible y pasa y termina así que es previsible también. No es una película previsible, es una película que guarda muchas sorpresas y exacto, y que es una mera montaña rusa. Y ahora sabiendo que hay una tercera después, pues, oye, Así que nos espera todavía. Sí, ya nos vamos a poner el hype súper alto, ¿ah? Porque yo ya quiero ver la tercera. Es como, ya, dámelo. claro, es que la Porque segunda, la segunda deja el listón bien alto. claro, es que la segunda me queda como, perdón, no puede acabar aquí. ¿No? Ujú. Para vosotros, ¿cómo ha sido este final también? Del que obviamente va a dar que hablar, porque la mayoría de la gente va a decir, por favor, quiero y necesito ver ya la tercera. Creo que va a ser, tienen que tener mucha paciencia porque bueno, ahorita estamos enfocados en la segunda, pero creo que ese final los va a dejar con ganas de más y los va a dejar pues con la necesidad de que cuando sale la tercera, por favor, o sea, y eso me alegra mucho porque va a crear como la expectativa también para la tercera película, que de verdad que es un honor, no pensamos que fuéramos a llegar a tres películas, ¿no? O sea, empezamos con una y pues le fue tan bien y pues ya ahora tenemos una segunda, es como que bastante emocionante para todos los que trabajamos en este proyecto juntos. Y os imagináis, no sé si ahora, más adelante, ¿no? Algún spin-off en forma de serie o película de alguno de estos personajes, sobre todo de este trío protagonista que son los Hidalgo, porque yo creo que tienen muchas cosas que contar. Obviamente es una película que ha sido muy diferente al libro, pero creo que igualmente, sí, creo que cada uno tiene un mundo detrás de sí que a veces se queda escaso a través de la pantalla, ¿no? Porque obviamente no puede ser una película de 7 horas, que las hay, pero no Sí. puede ser una película de 7 horas como esta. Sí, es que creo que los personajes secundarios son muy... Te encariñas con ellos desde la película número uno, entonces sí hay muchísima gente, a mí me llegan muchísimos mensajes de, ay, pero yo quiero conocer más la historia de Apolo, yo quiero conocer la historia más de Arte, sí me llegan esos comentarios y yo digo, wow, o sea, de verdad que lo han hecho tan bien, porque eso es un trabajo, muy buen trabajo de los actores,
que han conseguido que la gente se interese por ellos a pesar de que ellos son personajes secundarios. Entonces, la verdad es que ojalá, bueno, quién sabe, uno nunca sabe, pero me encantaría explorar los otros personajes. ¿Tú qué crees, Marcelo? Bueno, yo creo que el universo, igual que el universo se expande, también se puede expandir el universo de a través de. Pero ahora mismo, como o sea, cada día es un reto nuevo, yo creo que primero hay que digerir lo que vaya a ser esta segunda película, que yo me muero de ganas de saber qué es lo que va a suceder. Pero sí que es verdad que cuando hemos hablado de los personajes, cuando hemos hablado de lo que podría pasar, los chorros de tinta que han corrido en versiones de guión, ideas que se descartaron, realmente hay mucho material que se podría llegar a escribir sobre este grupo de personajes, sin duda. Y ya la última pregunta antes de entrar al juego, que creo que tenéis muchas ganas de jugar, es también el fandom. Y aquí hablamos, este mundo del fandom, de las redes sociales, obviamente estamos siempre expuestos, no solamente como escritora, como director, también los actores, pues a que se diga cosas buenas, cosas malas o que se prejuzgue una película, porque casi siempre pasa que la gente prejuzga algo sin haber visto, habitual, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es para vosotros también eso? ¿Qué tanto os afecta o no? ¿O hasta qué punto consideráis también el atractivo, entre comillas, de las redes sociales? Creo que con las películas pasa lo mismo que con los libros, ¿no? Es arte y yo creo que el arte tiende a ser percibida de una forma, ya sea positiva o negativa, por quien la consume, ¿no? Entonces, cada quien tiene el derecho de establecer su opinión de acuerdo a algo y, bueno, así habrá personas que les gusta, habrá personas que no, y eso está bien, o sea, ambas cosas están bien porque, pues, todos tenemos la libertad de que nos guste algo y que no nos guste algo y la verdad es que yo intento enfocarme en lo positivo y también a veces en lo constructivo, que a veces, porque a veces te dejan unos mensajes muy constructivos que vienen de un lugar, depende de dónde venga el mensaje. Si el mensaje viene de un lugar que te quiere ayudar a crecer como escritora, a crecer, bueno, como director, no sé, uno lo ve y uno dice, bueno, lo tomo. Claro, lo tomo, lo considero, lo veo, etcétera. Ahora, si es un mensaje que viene de un punto de odio absoluto, que no te va a hacer crecer nada, que no te va a ayudar en nada, entonces como que, bueno, eso ya hay que ignorarlo. Eso es lo que he aprendido a lo largo de todo. Sí, yo es que no soy tan hábil en las redes sociales como el resto del elenco, Yari, como ya sabrás. Así que yo admiro mucho el trabajo que se hace después de un trabajo, sea escrito o filmado, la cantidad de trabajo que hay realmente en la exposición, que es tan vasta esta exposición, porque ya va más allá de lo que escribes que como lo que sucede cuando no escribes, cuando hablas de tu vida, porque la red social al final acaba hablando de mucho más que del arte en sí. Sí que es verdad que o sea, yo disfruto mucho de ver los reaction videos, por ejemplo, que siempre descubres cosas y sorpresas o cosas cómicas que no te esperabas. Y yo creo que hay mucho de bueno en ello, pero también veo que también hay un mundo que es algo muy privado y que, bueno, pues cada uno es libre de decir la opinión que quiera, pero también hay que saberlo tomarlo en la mesura que se merece. Muy bien, chicos. Ahora, jugamos a verdadero o falso. Primero, algo de Marsal para ti, Ari, ya sabes, Marsal, cara de póker. ¿Verdadero o falso? Además de director, también es compositor. Ay, Dios. ¿Tengo que escribirlo? Ok. Una V o una F. Y después Marsal respondes y desarrollas un poquito. Ay, perdón, Marsal. No he escuchado nada de tu música. Marsal. Lo has hecho muy bien. Bueno, yo no soy compositor. ¡Ay, la pegué! Yo, Dios, me lo habría dicho o había puesto, no sé, No, alguna claro. cancioncita en la película, Muy ¿eh? buena pregunta, porque estaba ahí como, ay, podría ser. Para ti, Marsal, ¿verdadero o falso? Ya sabes, Ariana, cara de póker. Antes de ser escritora, Ariana trabajaba como funcionaria. Falsísimo. Me conoces, ¿eh? Vamos con la segunda ronda. Para ti, Ari. ¿Verdadero o falso? Animales fue su primer largometraje. Ay, yo lo vi, pero no sé si fue el primero, ya va. Bueno, voy a poner este porque creo que sí. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Sí, ve, es Primer que largo. yo te estoqué, Muy bien, Ari. Has hecho los deberes. Para ti, Marsal. Actualmente, Ari cuenta con 8 historias dentro del universo de Wattpad. 8. Claro, cuéntanos, cada secuela es una historia.
Porque está Sigue mi voz, Mi amor de Wattpad, Ventana 1, 2, 3. Almas perdidas es Wattpad 2. Poker Face. Y llevo 7. Faced. ¿Verdadero? No, son más. ¿Son más? Tengo 23. ¿Qué? Pero chica, ¿pero qué prolífica? 23 historias tengo en Wattpad, sí señor. He perdido el juego. Ariana, Gané yo. 23. falta una ronda, la última Vale. y terminamos. Para ti, Ariana. Tengo que ganar. ¿Verdadero o falso? Marsal es más de gatos que de perros. Oh my gosh. Bolix estaba en la primera, así que no puede odiar los perros. Yo creo... Es que tienes cara de Golden Retriever. No, mentira. Ay, no sé, ya va, bueno. ¿Dijiste que es de gatos o de perros? Que es más de gatos que de perros. Ay, no, yo creo que eso es falso. Es que soy alérgico a los gatos. Además, sí, así es. ¿Gané? No, por me queda una. para ti terminamos. Siempre, Y aquí viene la pregunta. ¿Ari es alérgica a los gatos? ¿Verdadero o falso? ¡Hala! ¡Qué buena esta! Me voy a arriesgar. Falso. Falso. Ah, vale. Totalmente. Alérgico es Marsal. Soy alérgico a los ¿Qué tal, gatos. chicos? Muy bien. Bien. Bien, Pero muy gané, bien. tienes que decirlo. Yo Sí, oficialmente ella gané. ganó. O sea, pónganme aquí gané. Claro, ella hasta que sabe jugar a esto. Claro. Bueno, chicos, para. Bueno, los invitamos a ver A Través del Mar el 23 de junio. No se lo pierdan, que va a tener muchas cosas entretenidas y mucho drama. Y todos pegados a ti, a Tío Netflix, porque se avecinan sorpresas. Hasta pronto, disfrutad.